Fuego y un llanto, destrucción y nacimiento. En la historia que acabamos de ver, Dios actúa de dos maneras que nos parecen casi contradictorias. Por un lado, un juicio implacable que consume ciudades enteras. Por otro, una gracia milagrosa que le da un hijo a una mujer de 90 años. ¿Cómo pueden coexistir estos dos rostros de lo divino? ¿Y qué nos enseñan estas historias sobre la justicia, la moralidad y la naturaleza de la fe? Hoy nos adentramos en algunas de las lecciones más difíciles y profundas del Génesis. Seamos directos. Cuando escuchamos Sodoma, una palabra suele venir a la mente. Durante siglos, esta historia ha sido utilizada principalmente como una condena a la homosexualidad y el término sodomita se ha convertido en un arma. Pero si queremos ser rigurosos y honestos con el texto, debemos preguntarnos, ¿es esa la única o siquiera la principal razón que da la Biblia para la destrucción de la ciudad? Cuando exploramos las Escrituras, encontramos una imagen mucho más compleja del colapso moral de Sodoma. Lo primero que vemos en el relato de Génesis 19 es un crimen social terrible, la violación de la hospitalidad. En el mundo antiguo, proteger al extranjero era un deber sagrado. La intención de la turba de Sodoma al exigir que les entreguen a los huéspedes para conocerlos es inequívocamente un acto de violencia tumultuaria. Quieren humillar, dominar y agredir sexualmente a los forasteros. Es importante señalar esto. El texto describe un intento de violación en grupo, un acto de poder y agresión brutal. No está describiendo ni juzgando una relación consentida entre dos personas. La condena se centra en la violencia, la coerción y la quiebra total de la ley moral y social. Pero lo más revelador es lo que otros libros de la Biblia dicen sobre Sodoma. Cuando el profeta Ezequiel, siglos después, quiere definir la maldad de la ciudad, no menciona la sexualidad. Escuchen lo que dice. Esta fue la maldad de Sodoma, la soberbia, la abundancia de comida y una próspera ociosidad. Pero no ayudaron al pobre y al necesitado. Para Ezequiel, el pecado mortal de Sodoma fue la arrogancia, la indiferencia ante el sufrimiento y la injusticia social. Era una sociedad tan satisfecha de sí misma que había perdido toda compasión. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? No fue una sola cosa, fue todo. Fue un colapso social completo, fue la violencia sexual como herramienta de dominación, sí. Pero también fue el orgullo, la injusticia, la falta de compasión y la ruptura de las leyes más sagradas de la convivencia. El juicio que cae sobre la ciudad desde esta perspectiva no es un castigo arbitrario por un tipo de acto, sino la consecuencia final de una sociedad que ya se había podrido por dentro. La historia de la familia de Lot es un estudio trágico sobre el trauma. La terrible oferta de Lot de sacrificar a sus hijas nos muestra un hombre cuya brújula moral ha sido completamente destruida por su entorno. Para él, el honor tribal era más importante que la seguridad de su propia sangre. La transformación de su esposa en una estatua de sal es un poderoso arquetipo de la nostalgia tóxica, la incapacidad de dejar atrás un pasado que nos destruye. Y finalmente, el acto de sus hijas en la cueva nos enseña que la corrupción no siempre muere con el fuego. Viaja en la mente de los supervivientes que, traumatizados, pueden llegar a replicar la misma lógica rota de la que escaparon. Es imposible no ver el contraste deliberado del autor. Justo cuando un linaje se consume del fuego y el incesto, otro nace de un milagro y de la risa. El nacimiento de Isaac es la afirmación de que, sin importar cuán oscuro sea el juicio sobre la corrupción humana, el plan de Dios para la creación y la bendición no se detiene. La risa de Sara es la culminación de ese arco. La misma mujer
que se rió en secreto por incredulidad, ahora ríe a carcajadas de pura alegría, invitando al mundo a reírse con ella. Pero incluso este milagro tiene un coste humano. La expulsión de Agar e Ismael es una de las escenas más desgarradoras del Génesis. Nos enseña que el cumplimiento de la promesa divina no es un camino de rosas. Proteger esa línea de descendencia a través de Isaac requirió una cirugía dolorosa, una amputación familiar. La historia no nos pide que aplaudamos la decisión, sino que conozcamos su peso trágico. A veces la fe no consiste en obtener todo lo que queremos, sino en tener que renunciar a algo que amamos para seguir un camino más grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por un territorio difícil. Estas historias no nos ofrecen respuestas fáciles. Nos muestran que el juicio puede ser terrible, que las víctimas pueden convertirse en verdugos y que la gracia a menudo viene envuelta en dolor. No nos prometen una vida sin caos, pero nos ofrecen un ancla de propósito en medio de él. Abraham lo tiene todo: el pacto, la riqueza y por fin al hijo de la promesa. Su fe parece completa, pero está a punto de enfrentarse a la prueba definitiva, una orden de Dios tan incomprensible y aterradora que pondrá en jaque todo lo que cree. Te esperamos en el próximo y culminante episodio de la saga de Abraham, Génesis, el sacrificio. Hasta entonces.